Bueno, buen día. Los temas que vamos a ver hoy son administración de personal y liquidación de sueldos. Pero primero y ante todo vamos a darle la palabra a Carola para que nos dé la bienvenida de todos los sábados. Muy bien. Bueno, buenos días y bienvenidos nuevamente a la cursada oficial de Administración de Personal 1, primer cuatrimestre del 2020, que por obvias razones la hacemos de manera virtual. Hoy, como dijo Sil, vamos a ver liquidación de sueldos y administración de personal, precisamente a cargo de Silvina, perdón. Silvana, estaba perfecto. Silvana, mira. Esta cursada oficial la vamos a desarrollar hasta el 8 de agosto, como determinó la facultad, en el mismo horario y bajo la misma modalidad, así que bueno, les deseamos un muy buen aprendizaje. Bárbaro. Bueno, arrancamos entonces por administración de personal, ¿sí? La idea es, pasamos, ¿puedo pasar yo? Un segundo que te estoy sacando una foto. Dale. Ya. Listo. Ops. Bueno. No, pero que se fue uno para... Sí, se fue uno más. Ahí está. Listo. Dentro de las funciones del área de recursos humanos, vamos a hacer un repaso, digamos, de las que ya fuimos viendo en las distintas clases desde que comenzamos estas reuniones. Planificación de talento, búsqueda y selección, administración de personal y liquidación de sueldos, que son los temas que vamos a ver hoy, gestión de desempeño, compensaciones y beneficios, capacitación y desarrollo, relaciones laborales y seguridad e higiene. Cada vez estamos más cerca, digamos, de terminar de pasar por todas las funciones de recursos humanos, y hoy nos toca algunas de las que son llamadas hard dentro del área de recursos humanos, que son administración de personal y liquidación de sueldo. ¿Pasamos? Administración de personal es el área que se ocupa dentro de la compañía de asegurarse de que la empresa cuente con toda la documentación de los colaboradores que trabajan en la compañía desde el momento que ingresa hasta que esta persona se desvincula de la organización, ¿sí? Es toda la documentación necesaria que además tiene ciertos requerimientos legales, ¿sí? Y hay otra documentación que tiene que ver, digamos, con procedimientos internos o decisiones internas de la compañía que se requieran que estén en el legajo personal de los colaboradores de la empresa. ¿Continuamos? Bueno, algunos de los principales aspectos de esta documentación que tenemos que tener resguardada de cada uno de los colaboradores es que tienen que estar encuadrados dentro del marco legal que dispone en este caso Argentina, o del marco legal del país, ¿sí? Hay cierta documentación que es obligatoria y que debe estar guardada, digamos, por las empresas de los colaboradores que trabajan en ella, y se guardan en un documento o en una carpeta que se llama legajo. En esta carpeta vamos a encontrar distinta documentación, como recién bien les decía, donde van a tener, por ejemplo, altas, bajas y cambios que tienen que ver, por ejemplo, con el alta de AFIP, ¿sí? O bajas con respecto a, pueden ser, no sé, beneficios que uno tenga, ¿sí? Y lo quieren dejar documentado y dentro del legajo. Cambios, que pueden llegar a ser cambios de modalidad de contratación, puede ser un cambio de horario, y todo eso se documenta y se deja dentro del legajo de forma papel, por disposiciones y por el marco legal de Argentina, que hay mucha de la documentación que nosotros manejamos en cuanto al personal de las empresas, que debe estar registrado en forma papel. Hay una pregunta en el chat, no sé si alguien la quiere ver. Después, hay ciertos trámites que uno va realizando a lo largo de la vida laboral dentro de las empresas, las cuales necesitan tener cierto respaldo documental. Como por ejemplo, podría llegar a ser una persona, entra a trabajar, pasa un tiempo, se casa, entonces presenta el certificado de matrimonio. Pasa 1 o 2 años más y tiene familia, presenta el certificado de que va a ser mamá, entonces presenta un certificado con la fecha probable de parto para empezar, digamos, a disponer de las asignaciones familiares, por ejemplo. Entonces todos los trámites que van surgiendo a lo largo de su vida laboral en la compañía se van guardando por el área de administración del personal dentro del legajo personal del colaborador. Bueno, lo que les decía, lo de los cambios de jornada, o sea, debería de estar dispuesto también quizás con algún documento, cuando la persona tiene un cambio de horario, si trabaja por la mañana y pasa a trabajar en un horario vespertino, o de repente tiene un horario flexible, o no. ¿Se me está moviendo la pantalla o yo estoy bien? Listo. Bueno, ausencias y licencias, que son como las más conocidas,
cuando uno tiene una licencia por enfermedad, por ejemplo, va al trabajo y presenta el certificado donde el médico le dice, bueno, tiene 48 horas de reposo, y eso nos justifica la ausencia para nosotros poder permanecer en nuestros hogares descansando de acuerdo a la enfermedad que tengamos. Y después políticas y procedimientos, que son aquellos documentos que, si bien ustedes, no sé si recuerdan, cuando hicimos la clase de inducción, dijimos que en la parte, digamos, de la agenda, cuando nosotros preparábamos la agenda para cuando la persona ingresa a la empresa, hay algunos documentos que puede llegar a ser, no sé, el manual del empleado, las políticas de vestimenta, el código de ética, y otros documentos que nosotros le damos al inicio de la relación laboral, que necesitamos o precisamos que el colaborador firme y quede asentado de que fue, digamos, avisado de todas estas políticas y normas internas, con la conformidad de firma del colaborador, y se guarda también en el legajo. ¿Sí? ¿Seguimos? Este legajo, ¿sí?, va a tener, digamos, como 3 momentos en la vida laboral del colaborador. En el antes, o en el momento del ingreso, se podría decir; en el durante, que es durante toda la vida laboral, o el ciclo laboral dentro de la compañía; y en el después, que hay cierta documentación obligatoria que uno debería de entregar a los colaboradores, o colaboradores en ese momento. En el antes, como les decía recién, es todo el fin del proceso de selección, ¿sí? Donde agarramos y nosotros le vamos a pedir, primero, que la persona sí o sí tenga el número de CUIL, o el realizado el CUIL, más hoy en día que tenemos un montón de trabajadores que vienen de otros países y demás. Bueno, necesitan gestionar el CUIL, que es la clave única de identificación laboral, para poder trabajar en Argentina. Sin ese documento ya no podríamos trabajar en una relación de dependencia. Entonces, CUIL por un lado, DNI, si hace falta una fotocopia, del colaborador, y en algunos casos del grupo familiar también, si necesitábamos, por ejemplo, darle de alta en la obra social, ¿sí? Entonces ahí también firmaríamos los documentos del alta en la obra social. Si la persona está afiliada al sindicato, firmaríamos también, o sea, cierta documentación donde diga que está también afiliado al sindicato, dependiendo la actividad por la que trabajase la empresa y demás. Todo lo que son las políticas internas, ¿sí?, de la empresa, esto que hablábamos del código de ética, compliance, código de vestimenta, contrato laboral, o sea, puede que una persona entre a trabajar con un contrato a plazo fijo, donde agarramos y tenemos un contrato que dice que la persona empieza a trabajar hoy y lo hará por 90 días. Entonces ese contrato se firma al inicio de la relación laboral. El alta de AFIP, que es súper importante, que es a través de donde nosotros vamos a registrar a esta persona, y AFIP va a estar enterado que está en relación de dependencia con nosotros, ¿sí? Toda esta documentación se hace en el antes o en el inicio. El preocupacional también, que son los exámenes médicos, y si también avanzamos con un psicotécnico, que también lo vimos en una de nuestras clases anteriores, toda esta documentación se guarda en el momento del inicio en el legajo. Durante la vida laboral, como les decía antes, todo lo que tiene que ver con certificaciones o documentación que respalden licencias que podrían llegar a ser licencias por vacaciones, licencias por maternidad, por casamiento, por enfermedad, licencias sin goce de sueldo. Puede ser un cambio telegráfico, o sea, no sé, no me pagaron las horas extras, las reclamé, nadie me las ajustó, entonces yo agarré y mandé una carta de documento a la empresa diciendo que me reconozcan horas, y la empresa me contesta con otra carta de documento, llegamos a un acuerdo. Bueno, todo ese intercambio telegráfico también se guarda en el legajo, ¿sí? Y en el después, cuando pasamos a la etapa en donde uno finaliza la relación laboral, hay cierta documentación que la empresa obligatoriamente tiene que entregar al colaborador. En particular son 4 o 5 documentos que sí o sí tienen que estar. Uno es la baja de AFIP, el otro es el recibo de la liquidación final, y hay 3 certificados que son obligatorios de entregar, que uno es el certificado de servicios, otro es el certificado del artículo 80, y el tercero el certificado de trabajo. Estos 3 certificados se bajan a través de una aplicación, bueno, 2 de ellos se bajan a través de una aplicación de AFIP. Disculpe, Sí. ¿cuáles fueron los últimos después de liquidación? Después de la liquidación, el certificado de servicios, el certificado del artículo 80. Silvana, si te voy a recomendar que hables un poco más pausado, si podés. Ah, bueno, sí, yo porque estamos cortitos de tiempo, pero bueno. Pero porque si los chicos tratan de tomar nota o qué sé yo... Dale, esta parte porque tiene aparte muchísima información. Vamos de nuevo entonces. Recibo de liquidación final, la baja de AFIP, el certificado de servicios, el certificado del artículo 80 y el certificado de trabajo.
De principio, con esta documentación, nosotros ya estaríamos cumpliendo con lo que la ley, digamos, dice de que le tenemos que entregar sí o sí al colaborador. Documentación extra que además nos va a solicitar el empleado una vez que se vaya, es el formulario 649, ¿sí? Este formulario es un resumen de todo el impuesto a las ganancias que nosotros le retuvimos a este colaborador durante el último año de trabajo, ¿sí? Como este impuesto es anual, esta persona necesita quizás llevárselo para presentarlo en su nuevo trabajo. No sé si llegaste a tomar nota, no sé quién era quien había hablado, si no los vuelvo a repetir. Gracias. Súper, entonces. Quizás algo que agregaría, perdón, es que van a profundizar mucho en estos temas en las materias de derecho administrativo y procesal y derecho a la seguridad social. En esas materias van a profundizar y si siguen con la misma metodología van a hacer trabajos prácticos donde realmente tienen que simular un legajo del colaborador antes, durante y después de la relación laboral. Es real. Sí, por lo menos cuando nosotros la cursábamos era ese el trabajo final de Derecho 4, que es bastante engorroso porque uno dice, bueno, completar un legajo, pero no, cuando uno se tiene que poner, digamos, a buscar toda la documentación que respalda los distintos casos que pueden llegar a ocurrir, que son los casos que ocurren en la vida habitual de cualquiera, o sea, tener familia, no sé, llegar al momento de jubilarse, entonces, o uno adopta un hijo, y bueno, toda esa documentación. El de ganancias, el 649, puede ser, sí, perfecto, ese es el que se entrega al momento de la desvinculación, o mismo se presenta al momento del ingreso, porque si yo vengo, no sé, empiezo a trabajar en esta empresa en el mes de mayo, hubo meses de enero a mayo, en donde en la empresa anterior quizás me retuvieron ganancias, yo cuando me fui pedí el 649 y lo presento al inicio de mi relación laboral en la nueva compañía. Así que sí, muy bien, el 649 es otro de sus documentos. Perdón, y otra cosa que respecto a esa pregunta que quisiera agregar es que hoy por hoy varias de estas documentaciones, por ejemplo el 649, se sube en formato digital a través del sistema CIRADIC, ¿no? Digo, corregime Gil, pero se puede gestionar también de manera digital a través de la página personal de la FIP de cada uno, del sistema CIRADIC. Sí. Los colaboradores, o sea, hoy en día casi toda la documentación está de forma digital. La realidad es que cuando uno termina la relación laboral, estas documentaciones, en particular los certificados y el formulario de ganancia, va con firma certificada por algún apoderado de la compañía. Entonces, capaz que en ese sentido, si bien uno cuenta con la información en su perfil particular de AFIP, quizás lo necesita para tenerlo guardado como documento único y firmado por el apoderado. Pero sí, está muy bien, o sea, hoy en día tenemos la suerte de que todo se empieza como a digitalizar y es mucho más fácil poder contar con toda esta información. Mismo hasta los legajos, o sea, todo lo que estamos hablando ahora del legajo, que tiene que estar dentro del legajo, se podría considerar también como, hacerlo de manera digital, pero la realidad es que las leyes argentinas, todavía muy desactualizadas, siguen exigiendo de que cierta documental esté de manera física y papel. O sea, porque después nosotros esto lo podemos tener que llegar a presentar ante alguna entidad que puede llegar a hacer, no sé, alguna AFIP que viene a hacernos alguna inspección, o el sindicato que viene, digamos, a tomar algún tipo de medida o algo. Sí, seguimos. Bueno, la conservación entonces de toda esta documentación tiene distintas etapas de caducidad, ¿sí? Cuando hablamos del legajo, uno lo debería de guardar para siempre. Usted me dice, wow, es un montón, o sea, las personas capaz que trabajo 15 años en la empresa y encima yo le tengo que guardar el legajo para siempre, ¿dónde lo guardo? Hay distintos lugares en donde uno debería de guardar el legajo y dependiendo del tiempo, digamos, de la desvinculación o del fin de la relación laboral, voy a tener que guardarlo por determinado periodo. Cuando estamos hablando de todo lo que es documentación laboral, tiene una prescripción de 2 años, de hasta 2 años. ¿Qué significa esto? Una vez que la persona termina, digamos, la relación laboral con nosotros, durante 2 años podría hacer reclamos sobre cualquier cuestión en sentido laboral. Entonces, nosotros desde la compañía deberíamos de guardar por lo menos todo lo que tenga que ver con documental en relación a lo laboral durante 2 años, disponible y a mano de manera cercana, digamos.
Después, todo lo que tenga que ver con documentación de seguridad social, estos certificados que hablábamos recién, o sea, todo lo que tenga que ver con asignaciones familiares y demás, tiene una prescripción de 5 años. Entonces ese legajo lo deberíamos de tener 5 años en guarda. Y después, todo lo que tenga que ver con impositivo, que podría llegar a ser, o sea, no sé, impuesto a las ganancias, en este caso de lo que veníamos hablando, tiene una prescripción de 10 años. ¿Qué pasa? Si nosotros tuviésemos que guardar todo esto dentro de nuestra empresa, o sea, en donde contamos con nuestros legajos, sería, no sé, media compañía de papeles de documentación de los legajos de los colaboradores. O sea, más si estamos pensando, no sé, en una empresa que tiene 10.000 colaboradores. La prescripción de 10 años es de la documentación impositiva, ¿sí? Laboral 2 años, seguridad social 5 años, e impositiva 10 años. Todo esto se guarda dentro del legajo con esa caducidad, digamos, de fechas de vencimiento. Y el legajo, en principio, se guardaría para siempre. Y como les decía, si pasamos, Caro, al siguiente. Existen distintas documentación que puede llegar a ser obligatoria y optativa. Y la que es optativa. La obligatoria es todo lo que tenga que ver, digamos, que está en alguna ley, en algún decreto o en alguna resolución. Por ejemplo, todo lo que son las licencias médicas, las licencias por maternidad, matrimonio y demás, hay leyes, partiendo de la ley de contrato de trabajo, después los decretos, las resoluciones, los convenios colectivos de trabajo, en donde está explícitamente escrito de que cuando uno tiene una licencia por enfermedad, debe presentar el certificado médico que avale, digamos, esa enfermedad y esa licencia. Entonces, ese documento es obligatorio y tiene que estar en el legajo. Ahora, cuando una persona en relación de dependencia debe de estar dado de alta en AFIP, ese documento obligatoriamente tiene que estar dentro de el legajo. Todo lo que esté reflejado dentro de alguna ley, decreto, resolución o convenio colectivo, es de forma obligatoria, debe estar guardado dentro del legajo. Y después está la optativa, que tiene más que ver con lo que son las políticas de la empresa, las costumbres de la empresa, y que es recomendable guardar, como lo que podría llegar a ser una política de lo que hablábamos antes, de vestimenta, el código de ética, no sé, si tenemos algún manual del empleado donde agarra y le dice, bueno, cómo registrar el ingreso y la salida del colaborador, donde le da información sobre los beneficios de la compañía. Toda esa documentación de repente es documentación interna de la empresa que nosotros disponemos, digamos, de que tiene que estar en el legajo, firmada como en conformidad del colaborador, de que está informado de que esto existe, pero no es obligatoria, ¿sí? Son disposiciones más internas de la empresa. ¿Continuamos? Tengo secretaria hoy, una secretaria de lujo. Bueno, tips que tenemos que tener en cuenta. Cuando vamos a armar el legajo, o cuando tenemos que manejar tanta información y tanta documentación de tanta gente, o quizás no, hasta de 10 personas ya se nos puede armar un problema si no lo manejamos de manera correcta, eficiente y prolija, está bueno tener en cuenta estos puntos como para poder ayudarnos. Por ejemplo, levantó la mano Rocío Chamorro, no sé qué necesita, pero si querés hablar, abrite el micrófono. No, fue sin querer. Ah, ok, listo. Entonces, hablábamos de algunos tips para poder agarrar y llevar esto adelante de manera prolija. Por ejemplo, tener un checklist de alta, en donde nosotros decimos, bueno, el primer día de trabajo, ¿qué necesitamos tener? El CUIL, el DNI, el alta firmada, la política de vestimenta, el manual del empleado, que nos presente el 649, el preocupacional, el psicotécnico, y la declaración jurada de domicilio. Bueno, todo esto yo sé que el primer día lo tengo que tener, entonces me hago un checklist, que ya lo dejo fijo, o sea, no voy a hacer un checklist cada vez que entra alguien, y agarro y voy tildando a medida que me va entregando la documentación. Súper importante tener esto, digamos, ya armado o definido dentro de la compañía, porque, por ejemplo, por darles un ejemplo, yo en la empresa donde trabajo, nosotros certificamos con las normas ISO 9001, y uno de los puntos que nos auditan siempre dentro de la compañía es los perfiles de los colaboradores. Dentro de uno de los perfiles más básicos de los operadores que nosotros tenemos, dice que para ocupar la posición, uno de los requerimientos del perfil es que tengan el secundario completo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Cuando tengo la auditoría del ISO,
van y agarran un legajo al azar y ven que esté el documento que certifica que la persona terminó el secundario. Entonces, si yo no me armo un checklist al inicio de la relación laboral para chequear que la persona sí o sí me entregue ese documento, puede que dentro de un año, cuando la persona ya estuvo en la empresa un año y qué sé yo, me cae la auditoría, justo agarran el legajo de esta persona y casualidad, por no armar el checklist y tildar de que me lo había entregado ese documento, tenemos una falla documental dentro de la documentación que tendríamos que tener registrada. Por poner un ejemplo, ¿sí? Después, checklist de baja, lo mismo. Estas certificaciones que les comentaba que tenemos que entregar sí o sí, el recibo de la liquidación final, la baja de AFIP y el 649 deberían de estar en un checklist, y cuando la persona se va, agendarnos, porque encima tampoco es que es tan automático, cuando la persona se va, recién a los 15 días de la finalización del mes que se va, queda registrado en AFIP todo lo que tiene que ver con la liquidación de esa persona, y recién ahí yo puedo solicitar los certificados. Entonces no es que tipo, no sé, fulanito renuncia hoy y yo automáticamente ya le gestiono todos los certificados. No, me tengo que acordar 15 días después de que termine este mes, para agarrar y solicitar toda esta documentación a través de AFIP. Entonces, como que es importante llevar cierto control y cierto registro de qué personas se fueron en el último mes, tener fechas, digamos, pautadas para decir, bueno, hoy tengo que agarrar y meterme y solicitar todos los certificados de la gente que se fue el mes pasado, y entonces de esta manera uno cumple con los plazos ley de la entrega de toda esta documentación, que después, además, si no la entregamos en tiempo y forma, nos puede venir como un reclamo legal que bueno, después significa monetariamente un montón de dinero que uno debe de pagar como indemnización extra por no haberlo entregado en tiempo y forma. Después, metodología de archivo. Y acá tener, digamos, un cierto criterio. Si lo vamos a acomodar, en dónde lo vamos a acomodar, tiene que estar todo quizás por orden alfabético, o por número de legajo, o por número de DNI, pero tener alguna metodología de archivo en donde yo pueda ir y encontrar de manera fácil dónde está el legajo de Pérez Juan. Bueno, yo voy y tengo que encontrarlo facilísimo, no puedo estar buscando media hora, ¿sí? Toda la documentación debería estar en el legajo. ¿Qué nos significamos con esto? Muchas empresas, y por una cuestión también de practicidad, por ejemplo, dicen, bueno, quiero agarrar y hacemos gestión de desempeño, hacemos una evaluación de desempeño y la documentamos. Lo hacemos este año, lo hacemos el año que viene, y lo vamos archivando todo eso en carpetas. Si yo el día de mañana quiero ir al legajo de Juan Pérez a buscar a ver cuáles fueron sus evaluaciones de desempeño, si yo las fui archivando en carpetas aparte, es muy probable que esa documentación yo no la encuentre en el legajo de esta persona. Entonces y además se me va a complicar porque en Argentina el tema de que si volvés a contratar un empleado que ya fue empleado tuyo, se acumula toda la historia, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Y a veces es súper importante, o sea, poder tener esta información toda junta en el mismo lugar para poder también tomar decisiones sobre ese colaborador. Porque, qué sé yo, quizás esta persona, como dice bien Caro, se va, al año vuelve y no sé, cambió la persona de recursos humanos en administración de personal. Nadie se acuerda de esta persona. Y digo, bueno, a ver, voy a buscar el legajo de esta persona, a ver qué evaluaciones de desempeño tuvo, si cumplió con las capacitaciones como debería de ser, qué calificación tuvo en ellas, si hubo intercambio telegráfico, si era una persona conflictiva. Toda esa información de la documental de la vida laboral de esta persona debería estar en el legajo toda junta. Yo, por ponerles un ejemplo, a mí me pasó en una empresa donde trabajé, que cuando entré había una persona que yo no había visto nunca, pero que estaba en la nómina de liquidación. Y digo, che, este fulano de tal, ¿quién es? Me dicen, las impositivas también, o sea, deben estar guardadas todas juntas en el mismo legajo. Y me dicen, bueno, ¿quién es este? Y me dicen, no, una persona que está enferma. Ok, ¿y dónde está el certificado médico de que esta persona está enferma? No, la persona realmente estaba enferma, estaba muy mal, tenía un cáncer, y como era de público conocimiento, nadie le había pedido un certificado nunca. Cuestión, el muchacho hacía 3 años que estaba cobrando el sueldo, no iba a trabajar porque estaba enfermo, pero nadie le había pedido un certificado. Entonces yo, como me pareció, estaba fuera de las irregularidades legales, digamos, que uno debe de cumplir, lo primero que hice fue pedirle que me presentara un certificado. Tardó como 6 meses en presentármelo, porque por supuesto, una vez que que presenta el certificado, hay tiempos legales que uno debería de pagar por licencia por enfermedad,
después entra en lo que se llama una guarda de puesto, y después se finaliza la relación laboral. Está bien, la empresa por una cuestión de comprensión, por la enfermedad que esta persona sufría y demás, o sea, como que tuvo este gesto, pero no estaba cumpliendo con lo que la ley disponía. O sea, nosotros lo podríamos haber seguido contratando si queríamos, pero siempre que las condiciones, digamos, de lo que la ley marca que se tiene que cumplir, hay que hacerlo, ¿sí? Porque después, si no, nos puede traer mucho conflicto interno. Bueno, y después, por último, ya para cumplir con estos dos últimos tips, hay dos tipos de archivos, uno que es el activo y otro que es el pasivo. En el archivo activo yo voy a tener a todas las personas que actualmente están trabajando en la compañía, y a aquellas que hasta 2 años renunciaron, se desvincularon por el motivo que sea, despido, fallecimiento, jubilación o el motivo que sea. Lo voy a tener guardado a mano, digamos, en algún archivo general dentro de la compañía. Y después voy a tener un archivo pasivo, que son todos aquellos legajos con una antigüedad mayor a 2 años de desvinculación con la compañía, que los voy a guardar. El archivo activo son las personas que están trabajando actualmente y todos aquellos legajos de las personas de hasta 2 años de antigüedad que se desvincularon de la empresa. O sea, hoy estamos hablando del año 2020, bueno, todas las personas que se fueron de la empresa desde el 2018 hasta el 2020, la voy a tener en el legajero o en el espacio donde dispongamos para tener los legajos a mano, ¿sí? A partir del 2018 para atrás, lo puedo agarrar, archivarlo en cajas y mandarlos a un archivo general. Hay empresas que se ocupan de guardar esta documentación en archivos generales, ¿sí? Iron Mountain, bueno, y hay otras, donde también se puede guardar, uno paga, se lleva en la caja. Ahora, para que se lleven esa caja con la documentación de las personas anterior al 2018, yo necesito armar un archivo donde diga, bueno, el documento tal, o el legajo de fulano tal, fulano de tal, te mandan en la caja 2025, el día tal, al archivo tal. Entonces, si el día de mañana pasan 10 años y a mí me piden ese legajo, yo necesito tener el registro de en qué caja está ese legajo para solicitarlo a la empresa esta que me lo está guardando para que me lo mande de nuevo a la compañía para poder ver la documentación que está dentro de ese legajo. Así que el grado de importancia que tiene de la prolijidad con la que nosotros debemos archivar toda esta documentación es súper mega importante, ¿sí? Tanto lo impositivo, lo laboral, como lo de seguridad social. Todo que debe estar junto dentro del mismo legajo. Continuamos, por favor. Bueno. Todo esto que venimos hablando de en cuanto a los legajos, la documental y demás, tiene un principio general que es súper importante, que es el tema de la confidencialidad. Toda la información que nosotros manejamos de los trabajadores que trabajan en nuestra empresa es confidencial, ¿sí? Y es confidencial a niveles que tiene que estar en un lugar cerrado, apartado, bajo llave, en custodia del personal de recursos humanos, y hasta les diría que de la persona de administración de personal únicamente. A mí me ha pasado, siendo responsable de recursos del área de administración de personal, que ha venido gente de los colegas del área de recursos humanos a solicitarme información de los legajos, y no es que uno puede compartir el legajo con cualquiera, ¿sí? O sea, se pregunta siempre porque nada, es información muy, muy delicada, donde está toda la información personal de los colaboradores, sí, claro. Y uno debería de resguardarlo con la total confidencialidad. Aplican leyes que se llaman de privacidad de la información personal, ¿no? Que tenemos en Argentina y también existe en el mundo. Entonces, es muy importante quién accede a esa información. Y adicionalmente a eso, perder una documentación en una organización tiene un costo económico, digamos, porque eventualmente no te puedes defender ante un juicio, ante una inspección, digamos, a mí ha pasado... multas, perdón, pero multas. Claro, o sea, incluso, o sea, yo tenía, digo, como tip, y esto se escapa un poco de lo que hacemos, o sea, a veces hasta el abogado viene o el auditor viene y te dice, no, quiero el legajo fulano. Bueno, te sentás en una salita al lado mío, acá tenés los legajos, te levantás de acá y me devolvés los legajos, porque
Después los ponen en una sala, en una pila, los auditores se van y qué sé yo, y el legajo se pierde, entonces vos no estás cumpliendo con las leyes vigentes, ¿no? Exacto, sí, 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 súper importante. El archivo activo es la documentación de personal que está trabajando actualmente en la compañía y no termino de leer ese mensaje. Y de hasta hace 2 años de la desvinculación de la empresa. Exacto, sí, 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 es así, tal cual. Yo se lo había contestado ya. Bueno, creo que hasta acá estamos. Uno más, Caro, y ya pasamos al break and room, si no me equivoco. Perfecto. Bueno, venimos bárbaro con el tiempo. Yo sé que hablo muy, muy rápido y les pido disculpas, pero soy así en la vida. Así que voy a tratar con el de payroll, que es el de liquidación, que es el que continúa a ser ir un poquito más lento. Pero bueno, lo que vamos a trabajar ahora, de acuerdo a lo que les estuvimos contando en esta clase, es cuál es la documentación de las distintas etapas de la vida laboral de los colaboradores, ¿sí? De algunos ejemplos que nosotros, bueno, lo que les acabamos de contar, y algunos otros que a ustedes se les ocurran. Nos vamos a ir a los break and room con los profes, ¿sí? Les leo bien la definición para que lo tengan un poco más en cuenta, si no los profes les comparten, digamos, la pantalla. Según el objetivo de administración del personal, que definir ejemplos para las siguientes etapas de la vida laboral de un colaborador dentro de la organización. ¿Qué documentación es necesaria antes y durante el proceso de ingreso del colaborador a la compañía? ¿Y qué áreas están involucradas y por qué? O sea, acá piensen, o sea, qué áreas pueden llegar a estar involucradas. ¿Qué documentación se archiva en el legajo durante la vida laboral de un colaborador? ¿Y quiénes facilitan esta información? A ver qué se les ocurre. ¿Y qué documentación es obligatoria entregar al colaborador una vez que finaliza la relación laboral de la empresa? Esa la repetí como 2 veces porque la había dicho volando y me la preguntaron, así que los que tomaron nota la tienen. Así que bueno, nos vemos en un ratito. ¿El certificado de trabajo y servicios es lo mismo? No. ¿Certificado de servicios y de trabajo? No es lo mismo. No, el certificado de trabajo es un documento que dice, la persona fulana de tal trabajó en la empresa desde el día tal hasta el día tal, prestando servicios como operador de maquinarias, por ejemplo. Y el certificado de servicios es un documento que se gestiona a través de AFIP, donde se ve todo el detalle de todas las remuneraciones percibidas por el colaborador durante toda su vida laboral dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Le respondió la consulta? ¿Alguna otra consulta, duda con respecto a lo que hace administración de personal? En nuestro equipo había tengo una consulta que trabajaba, así que el resto excelente. Súper bien salió. Buenísimo. Alguien dijo una consulta. Sí, en caso de, obviamente cuando ingreso a la empresa me hacen el preocupacional para saber obviamente cómo estamos de salud. El día de mañana cuando yo me retiro, no sé, tengo algún problema interno, ya sea alguna lesión o accidente, y quiero pedir el preocupacional para saber cómo ingresé y poder ir a juicio, y me dicen no lo tenemos porque hubo un problema interno y lo perdimos. En ese caso, ¿qué pasa? Y en ese caso tiene todas las de perder la empresa. Miren qué importante es desde la compañía poder tener guardado todo eso. O sea, porque no tienen como... Claro, el principio del derecho es que ante la duda siempre es a favor del trabajador. Entonces, si vos no lo podés probar, vos empresa no lo podés probar, se presume culpabilidad y que el trabajador tenía razón. Indubio pro operario. Indubio pro operario, muy bien. Ay, qué terminología, el latín te lo digo. El derecho. Hay preguntas que Sí. si el 649 es obligatorio por ley como el resto. El 649 es obligatorio por ley como el resto, exacto, para entregarle al colaborador cuando se va. Sí, porque es un impuesto que es personal, que es anual y que estamos obligados desde la empresa a entregárselo al colaborador. Porque si no, corremos el riesgo de que 2 empleadores retengan ganancias duplicadas, porque si la persona no lo presenta, el nuevo empleador le va a retener, porque de nuevo, como dijo Silvana, es un impuesto anual. Nosotros le retenemos
o sea, mensualmente, pero pensando en un impuesto anual. Entonces, si la persona no presenta ese certificado, le estaríamos reteniendo doble ganancias. Exacto. Por el tiempo que trabajó en el lugar anterior, ¿no? Obviamente. Sí. No sé si ahí hay otra pregunta. Si no, ya arrancamos con la segunda parte. Incluso, perdón, sí, corregime esto, incluso si no trabajó, tiene que presentar el 649 con 0 retención de ganancia, o no tendría 649. No hace falta, no tiene sentido. Si no es tiene... la primera vez que trabaja en relación de dependencia en blanco, digamos, y no tuvo retención de ganancias, si no lo presenta, no va a estar en el registro en la FIP de las retenciones que tuvo, con lo cual no pasa nada. Okay. Sí, no tendría sentido. Sí, la persona tuvo retención porque le afecta y le impacta directo al colaborador, y si la empresa es agente de retención y la persona tiene impuestos, o sea, va a afectarle tanto a la empresa como al colaborador. Pero si la persona no viene teniendo impuestos, o sea, si no tiene obligación, digamos, de presentarlo, pues no tiene que presentar. Exacto, buenísimo. Pero bueno, qué bueno que se armó tanto debate, me encanta que les gusten los temas hard. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte, si no hay más consultas. No sé si alguno quiere leer, ahí hay 7 preguntas, pero no sé si ya están todas las respuestas dadas. ¿Sí? Avanzamos. A mí me parece que contestamos a todo. Buenísimo, seguimos. Liquidación de sueldos, vamos entonces. Bueno, acá el repaso de todas las funciones de recursos humanos, dentro de ellas, liquidación de sueldos, que es la que vamos a ver a continuación. El objetivo del área de liquidación de sueldos es asegurar que la liquidación y el pago de los sueldos se realice según las normativas legales y los procedimientos internos vigentes. ¿Sí? Para trabajar, digamos, en el área de liquidación de sueldos, vamos a tener que tener en cuenta, primero, la ley de contrato de trabajo, después, el convenio colectivo de trabajo que tenga que ver con la actividad de la empresa en la que uno está trabajando, las resoluciones, los convenios, los decretos y todo lo que tenga que ver referido a la liquidación de haberes y las leyes laborales que amparan a la relación laboral en las normativas argentinas. ¿Sí? La liquidación de sueldos, entonces, es un proceso a través del cual se calcula y se abona la remuneración de los trabajadores para un determinado periodo. Dependiendo de la empresa, se puede hacer un pago mensual, se puede hacer un pago quincenal, se puede hacer un pago jornal, ¿sí? Eso va a depender, digamos, de la actividad y de la función de la empresa. Este pago de remuneración va a tener además los descuentos correspondientes y las retenciones que tengan que ver con la legislación vigente. ¿A qué nos referimos con esto? Con los descuentos correspondientes hay descuentos que son obligatorios, que son para todos, ¿sí? Y hay otros descuentos y retenciones que tienen que ver con la actividad. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que trabaja bajo el paraguas de la actividad de comercio, van a haber ciertas retenciones que tengan que ver con el sindicato de comercio, ¿sí? Y cuando hablamos también de retenciones, podemos estar hablando, en este caso, como veníamos en el tema de impuesto a las ganancias, que es otra retención que el empleador está obligado a hacer sobre el cálculo de la remuneración mensual del colaborador que trabaja en nuestra empresa, ¿sí? Para tener en cuenta todo esto, tenemos que pararnos, digamos, siempre desde la legislación vigente, ¿sí? Que acá en Argentina, encima, tenemos como todo el tiempo decretos nuevos, resoluciones nuevas y demás, y bueno, todo eso se tiene que ver reflejado en nuestra liquidación de sueldo mensual, quincenal, jornal, o como sea que nos paguen. Entonces, cuando trabajamos en el área de liquidación de sueldos, vamos a hacer foco en 2 cuestiones súper importantes. En cuanto a los empleados, en que cobren en tiempo y forma. No por un capricho así de una decisión aleatoria, sino que esto es por ley. O sea, nosotros tenemos plazos legales que cumplir, ¿sí? Tanto para el pago de las remuneraciones como para después de hacer el pago de todas las retenciones y las boletas sindicales y los impuestos a las ganancias y demás. Entonces, en esta área se trabaja todo con plazos y que se deben cumplir. Por ejemplo, en el caso de pagar en tiempo y forma, la ley dice que se tiene que pagar hasta el 4º día hábil del mes. Entonces, la empresa puede decidir pagar en esa fecha o antes, nunca después, porque la ley así lo dispone. Y después, o sea, bueno, esto que hablábamos recién, de tener en cuenta la normativa legal y los usos y costumbres de la organización. Si, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que decide pagar el último día hábil del mes, esto se hace uso y costumbre si lo mantengo en el tiempo,
y pasa a ser como un derecho adquirido, de cierta forma, en que la empresa va a pagar todos los meses el último día hábil del mes. Entonces no es que la ley lo diga, sino que la empresa tomó esa resolución internamente, por ejemplo, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, o sea, de pagar en tiempo y forma, dentro del marco legal, o sea, y los usos y costumbres de la organización, pasamos al siguiente punto. El área de liquidación de sueldos va a estar en relación y en contacto con distintas áreas dentro de la organización, ¿sí? Estas distintas áreas dentro de la organización es la que le va a proveer la información necesaria para que el área de liquidación de sueldos pueda reflejar en el recibo de haberes qué fue lo que pasó en el mes en el que yo le tengo que liquidar el sueldo al colaborador, ¿sí? Todo esto siempre parados dentro de lo que es el marco legal y las políticas de la organización. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Recién nosotros estuvimos hablando de todo lo que hace el área de administración de personal y toda la documentación que debe estar archivada dentro del legajo. Entonces, ya partiendo de eso, ya tenemos un montón de conocimiento de qué información le debería de pasar el área de administración de personal al área de liquidación de sueldos para que la refleje en el recibo. Por ejemplo, algunos ejemplos que salieron en los break and rooms. Cuando una persona está enferma tiene que presentar un certificado médico. Bueno, esto lo administran, el documento lo administra Administración de Personal. Mismo Administración de Personal, que es algo que no nombré antes, también puede que lleve el control, digamos, de todo lo que es el ausentismo. De hecho, como tiene todas las licencias, los certificados y demás, puede que trabaje mucho con los indicadores de ausentismo, de presentismo, de puntualidad, en algunos casos y en algunas empresas, dependiendo de qué políticas internas tenga la compañía. Entonces, toda esta información de licencias, que pueden ser médicas, que pueden ser por maternidad, que pueden ser ausencias injustificadas, que pueden ser el registro de horas extras, ¿sí? Toda esta información se la va a pasar a Administración de Personal al área de liquidación de sueldos. ¿Para qué? Para que esto se vea reflejado en los recibos de haberes, ¿sí? Mismo, si tenemos una persona que, no sé, se jubila, presentó toda la documentación de la jubilación, liquidación de sueldos, tiene que estar enterada de que esa persona se jubila este año para realizarle la liquidación final correspondiente. Bueno, y desde Administración de Personal, todos los ejemplos de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, o sea, cuando tenemos ingresos, qué personas ingresaron, y ahí le va a estar pasando el nombre de la persona que ingresó, en qué área ingresó, cuál es su número de documento, cuál es su número de quill, si tiene hijos, o sea, por si lo tuviese que dejar registrado en algún lado, si está dentro de convenio, si está fuera de convenio, ¿sí? Toda esa información se la va a pasar a Administración de Personal, que la va a tener porque tiene el legajo de la persona cuando ingresó a la empresa, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, tal día entró fulano de tal. Tenemos una pregunta, ¿alguno me la lee, por favor? En verdad dice, importante también si el empleado se afilia al sindicato para hacer el aporte correspondiente. Exacto. Más que una pregunta, es una afirmación, un aporte, digamos. Muchas gracias. Sí, cuando una persona entra a la empresa y, por ejemplo, quiere estar afiliado, hay algunos sindicatos, o dependiendo de la actividad, hay algunos sindicatos que es optativo afiliarte, y hay otros que directamente tenés que hacer el aporte obligatorio por estar dentro de la actividad. Así que dependiendo de qué tipo de actividad uno esté, puede que también tenga que presentar la afiliación al sindicato. O, por ejemplo, la obra social, o sea, ¿a qué obra social voy a derivar mis aportes? Si yo no se lo comunico al área de liquidación de sueldos, no tiene, puede saberlo a través de AFIP, pero debería de comunicárselo el área de administración de personal al momento que registra el ingreso de esta persona, ¿sí? Todo esto con respecto a la documentación o la información en realidad que le va a proporcionar la administración del personal al área de liquidación de sueldos. Después tenemos el área de compensaciones, que si bien nosotros todavía no entramos en detalle a qué es lo que hace el área de compensaciones, porque lo vamos a ver la clase que viene, si mal no recuerdo, les anticipo, así como muy por arriba, el área de compensaciones lo que va a hacer es un análisis de las remuneraciones salariales de toda la nómina interna de las empresas. Análisis, esto es como un pedacito de lo que vamos a ver, no es todo lo que hace. Pero bueno, teniendo en cuenta esta información, el área de compensaciones al área de liquidación de sueldos, lo que le va a informar son aquellas modificaciones que haya en cuanto a las remuneraciones de los colaboradores internamente, ¿sí? Por ejemplo,
cuál es la remuneración de un gerente que era junior y pasó a ser gerente senior, vamos a poner un ejemplo. Entonces este mes se le hizo un ajuste salarial, entonces se lo comunica al área de compensaciones, al área de liquidación de sueldos. Muchas veces el área de compensaciones además trabaja todo lo que tenga que ver con los beneficios internos de la compañía. Entonces de repente, si tenemos gente, no sé, tenemos como beneficio el gimnasio o el comedor, el cual tiene una parte que aporta el colaborador y otra parte que aporta la empresa, por poner un ejemplo, ¿no? Y todo este registro de quiénes están yendo al gimnasio o quiénes tienen el beneficio del comedor, lo lleva adelante el área de compensaciones. Entonces, como hay cierta información que tiene que estar reflejada en el recibo de sueldo, porque vamos a suponer que les pagamos Sport Club al 50%, y el otro 50% lo paga el colaborador. Entonces yo necesito saber quiénes son los que están afiliados al beneficio para poder hacerles el descuento del 50% a través del recibo de sueldo, ¿sí? Entonces, compensaciones y beneficios me va a pasar todo lo que tenga que ver con remuneraciones, modificaciones de remuneraciones dentro de la nómina, y todo lo que tenga que ver con beneficios, si es que se administrase desde el área de compensaciones, en cuanto a altas, bajas y modificaciones. Capaz que alguien está yendo al gimnasio y deja de ir, bueno, necesito desde el área de liquidación tener esa información para dejar de descontarle el gimnasio, ¿sí? Cuando hablamos de, no sé, una nómina de 50 empleados, quizás es fácil. Hasta mismo en una nómina de 50 empleados, quizás es una misma persona que es administración de personal, compensaciones y liquidación de sueldo, entonces que la información es más fácil. Cuando hablamos de una nómina donde tenemos 10.000 empleados o 15.000 empleados, de repente que el área de compensaciones, el área de administración pase en tiempo y forma toda esta información es súper importante. Porque además, dentro de lo que es el marco legal y las políticas de la organización, lo que debería de plantear el área de liquidación de sueldos es cierto esquema de circulación de información internamente, ¿sí? Para cumplir con los plazos y que es el foco, digamos, del propósito de esta área. Cumplir con el tiempo y forma de la ley. Sí, seguimos, ya vimos administración, vimos compensaciones. En cuanto a relaciones laborales, que también es una área que vamos a ver en las próximas clases, pero bueno, les adelanto, relaciones laborales es el área dentro de recursos humanos que se ocupa de todo lo que tiene que ver con la relación sindical, ¿sí? O con lo que tiene que ver con lo legal, con lo que encuadra, digamos, el sindicato y la relación con el sindicato. Entonces, el área de relaciones al área de liquidación de sueldos, la información que le va a proporcionar se lleven en el convenio colectivo de trabajo, con si hay, por ejemplo, sanciones disciplinarias dentro de la fábrica, por poner un ejemplo, si hay algún conflicto con algún área de delegados, o si, no sé, hubo, no sé, horas extras que se pasaron y no fueron reflejadas en el recibo de sueldo. Bueno, en relaciones laborales va y le va a proporcionar la información al área de liquidación de sueldos para que lo refleje después en el recibo de sueldo. ¿Sí? Entonces, relaciones laborales, todo lo que tenga que ver con el sindicato, las modificaciones en las paritarias o el convenio colectivo, y aquellas cuestiones que tengan que ver con delegados o sanciones disciplinarias y demás. Business partner de recursos humanos. Cuando hablamos de las distintas conformaciones que podía llegar a tener el área de recursos humanos, hace ya unos cuantos encuentros atrás, habíamos dicho que en algunas compañías puede que exista esta figura, que es la del Business Partner de recursos humanos, que es un responsable de recursos humanos por unidad de negocio, ¿sí? Entonces, de repente, nosotros tenemos una empresa que tenemos esta figura dentro del área de recursos humanos, bueno, esta persona va a ser la encargada de pasar las novedades de esa unidad de negocio al área de liquidación de sueldos. Por poner un ejemplo, tenemos un business partner del área de operaciones que me va a proporcionar toda la información de las horas extras que se llevaron, de quiénes llegaron, quiénes cumplieron con la puntualidad, que estuvieron de licencia en el mes, si hubo bajas, ¿sí? Toda esa información me la va a proveer sobre la información de las áreas de staff, por ejemplo.
Perdón, ¿soy yo sola? Y después tenemos otra área civil. Escuchan entrecortada Silvana también ahora. Ay, no, justo ahí, sí, les pregunto, sí, se corta. No se está entendiendo de lo que, sí, no. Sí, sí. Estás como con problemas de internet, Sil. Uy. A ver, habla. Habla. Hola. A ver, Bueno, seguí, no sé. parece que se normalizó. Bueno, sigo. Si no, avisamos. dejas de compartir voz, dejas de compartir video y solo se escucha tu voz y ahí va a mejorar seguro. Sí. Pero Bueno, sí, me avisan, porfa, porque yo no me doy cuenta y sigo, si no. Gracias. Obvio, dale. Gracias. Bueno, otras áreas y divisiones. Con respecto a esto, hay otras áreas dentro de la empresa que pueden proporcionar información de las novedades o de esta información que necesitamos para la liquidación. Puede darse, como por ejemplo, que, no sé, los jefes de las áreas me proporcionen la información de sus equipos. Por ejemplo, las horas extras, por ejemplo, quienes estuvieron de licencia, no sé, el área tenemos el área comercial, que de repente, mensualmente tienen que cumplir con determinado objetivo o porcentaje de alcance de ventas, y eso está atado a una remuneración variable que cobran los vendedores, por decir un ejemplo. Entonces esa información me la pasa directamente el jefe del área comercial, donde me dice, bueno, fulano, alcanzaron a un 35% los objetivos este mes, el otro alcanzó un 70%, y que eso va a significar el pago de determinada remuneración variable, ¿sí? Entonces, no solo las áreas de recursos humanos pueden proporcionar información al área de liquidación de sueldos, sino que además puede que se configure dentro de la empresa cierta circulación de información determinada, quizás desde jefes, desde supervisores, desde alguna gerencia, donde nos proporcionan la información para poder hacer la liquidación. ¿Seguimos bien con la conexión? Sí, buenísimo, sigo. Entonces. Bueno, existen distintas opciones de cómo realizar liquidación de sueldos, en realidad dos, o de forma interna o de forma externa. Ahí me tira un cartelito de su conexión en internet es inestable. Y por ahí, para que no consuma tanto ancho de banda, te conviene sacar el video y quedarte solamente con el audio. Bueno, dale, y vuelvo a tener secretaria. Deja de compartir, me voy yo al slide donde estás. Dale. Y eso también va a sacar consumo. Bueno. Ay, pero me dejaste de compartir y no sé en qué slide. Perdón. ¿Estábamos en in-house o outsourcing? Después del que tiene los circulitos con la interrelación con las distintas áreas. Perfecto. Estamos con problemas técnicos. Ahí está, exactamente, Elsa. Muchas gracias. Falta modo de presentación. Ahí está. Buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, hay dos opciones. Se puede hacer la liquidación de sueldos de forma interna, o sea, en la compañía, un área que se dedique, digamos, a hacer la liquidación de deberes, o se puede contratar una consultora o un estudio contable que nos realice la liquidación de sueldos de manera terciarizada, ¿sí? Esto se llama outsourcing. Entonces, ¿de qué va a depender? O sea, que elegir una o la otra, de la estructura de la empresa, si tiene, digamos, la estructura de la compañía digamos, para poder hacerlo de manera interna o de manera terciarizada. Muchas empresas como que lo eligen teniendo en cuenta, en realidad todas las empresas lo eligen teniendo en cuenta tres factores. Si lo vamos a hacer de manera interna, hay que tener en cuenta el factor, digamos, informático, el factor humano y los costos que esto implica, ¿sí? Los materiales, perdón. Entonces, en cuanto a lo que es el factor, digamos, informático o material que nosotros vamos a necesitar un sistema de liquidación interno, ¿sí? Vamos a tener que comprar algún sistemita donde podamos reflejar, digamos, toda la liquidación de haberes. Vamos a tener que tener un gasto, digamos, para tener cierto soporte de este sistema de liquidación de manera interna, el gasto de implementación, las actualizaciones, o sea, no es solamente comprar un sistema y decir, bueno, tengo un sistema de liquidación y listo, sino que necesita de cierto mantenimiento y gestión de la empresa proveedora, digamos, de esta plataforma,
para poder, digamos, tener todo el sistema de liquidación actualizado y demás, sobre todo en Argentina, donde tenemos todo el tiempo, digamos, bastantes cambios, decretos, resoluciones, el impuesto a las ganancias varía un montón, entonces como que siempre hay que tener el sistema de gestión de liquidación de sueldos actualizado. Después además voy a tener que tener, digamos, en consideración el costo de lo que es humano, o sea, voy a tener que tener una persona dentro de la compañía dedicada a todo lo que es la liquidación de haberes, ¿sí? Quizás alguna persona de IT que nos dé soporte cuando tenemos alguna complicación con el sistema de gestión, y además vamos a tener que tener algún servicio de asesoría legal, que puede ser interno si la compañía es grande y quizás cuenta con un departamento de legales, pero bueno, a veces los departamentos legales no se especializan en el área de laboral, así que deberíamos de tener además un estudio de abogados que nos asesore sobre ciertas cuestiones que tengan que ver con lo laboral. Y por último, además vamos a tener que contar, bueno, con una computadora obviamente, si los recibos los seguimos haciendo en papel, con la compra del insumo, digamos, de papel para poder imprimir los recibos de sueldo, tener a esa persona actualizada, pagarle cursos para que esté actualizada con las últimas modificaciones del, no sé, impuesto a las ganancias, de las leyes o lo que sea. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo hacemos de manera terciarizada, contratamos un servicio de outsourcing, que puede ser a través de una consultora o un estudio contable, y además vamos a tener que tener en cuenta, internamente vamos a tener que tener algún responsable que se ocupe de recopilar, digamos, toda esta información que veníamos hablando antes, para que se la pueda pasar al estudio contable. Y este estudio contable lo que va a hacer es devolverle a la empresa ciertos informes sobre cómo se viene desarrollando la liquidación. O sea, bueno, yo le paso, no sé, las horas extra, le paso las novedades, le paso quiénes fueron las altas, le paso quiénes fueron las bajas, ¿sí? El estudio contable lo procesa, lo liquida y me devuelve informes con esta información ya procesada, de alguna manera que yo lo pueda controlar que todo lo que le pasé está reflejado en el recibo de sueldo. ¿Sí? Entonces hay como un ida y vuelta ahí con el estudio contable. Además, bueno, va a haber un pago, digamos, mensual al estudio contable para poder mantener el servicio. ¿Esa información la mandaría el área de administración de personal? Sí, podría tranquilamente mandarla al área de administración de personal, o la persona que se decida internamente en la compañía es la responsable de mandar esta información al estudio contable. Pero sí perfectamente podría estar ubicada dentro del área de administración de personal, que generalmente trabaja muy en conjunto con el área de liquidación de sueldo, hasta a veces es la misma persona. Y bueno, y por último, o sea, una vez que nosotros hacemos este intercambio, en el que yo le mando la información desde la empresa, el estudio contable la procesa, me la devuelve, la controlo, y bueno, se termina cerrando, digamos, como el circuito de la liquidación de sueldos con la terciarizada, ¿sí? Y después, además, la empresa terciarizada me tiene que pasar un montón de informes de cierre donde me manda los recibos terminados, bueno, los asientos contables, los cierres de las cargas sociales y todo eso, para yo poder internamente continuar con el proceso de pagos y demás, ¿sí? Pasamos al siguiente, Caro. Bárbaro. Bueno, toda esta información que veníamos hablando antes tiene un nombre dentro, digamos, del área de recursos humanos que se la llama novedades, ¿sí? Entonces, toda la información que veníamos hablando, que circula de las distintas áreas al área de liquidación de sueldos, la voy a englobar en un nombre que se llama novedades, que es la actualización sobre los datos de un legajo, o sea, las altas, las bajas y las modificaciones. Cuando hablo de modificaciones son todas las novedades que pasan durante la vida y el mensual laboral de cada una de las personas que trabajan en la empresa, ¿sí? Estas novedades se van a ver reflejadas dentro del recibo de sueldo en conceptos. Estos conceptos son los ítems, o sea, las líneas que me aparecen a mí en el recibo de sueldo, que van a ver reflejado qué fue lo que me pasó este mes. Por ejemplo, este mes me enfermé, tuve 48 horas de reposo por una angina, vamos a poner. Bueno, va a haber un ítem dentro de mi recibo de sueldo que va a decir licencia por enfermedad, 2 días, y cuánto corresponde por esos 2 días de enfermedad, ¿sí? Después van a haber deducciones, que son estos aportes, o sea, cuánto es lo que le voy a pagar por las retenciones que voy a hacer por jubilación, por obra social, por la ley 19032, impuesto a las ganancias, o la deducción que corresponda a los sindicatos, por ejemplo. Y después se pueden generar dentro de los conceptos nuevos conceptos.
Vamos a poner el ejemplo de que la empresa en donde yo trabajo, a partir del mes que viene, empieza a pagar puntualidad, porque es un punto importante, porque se decidió internamente, la empresa dice, bueno, a partir del mes que viene todos los que cumplan con la política de puntualidad, que no es llegar tarde más de 5 minutos 2 veces al mes, se le va a pagar además un plus de 500 pesos, vamos a poner. Entonces, bueno, genero un nuevo ítem, un nuevo concepto dentro del recibo de sueldo que va a ver reflejado este concepto de puntualidad que vamos a pagar en esta empresa en particular. El concepto de ATP, eso es un concepto exacto. Ahora hay un programa que se llama ATP, que es un beneficio que está dando el gobierno a las empresas que están sin poder trabajar, y en el recibo de sueldo se ve reflejado como beneficio ATP. ¿Sí? Ese concepto es un concepto nuevo que se tuvo que generar en el área de liquidación de sueldos, para que la gente sepa cuánto es el importe que se paga a través del gobierno y cuánto es el importe que pagamos desde la empresa. Está muy, muy bien el ejemplo. Continuamos, por favor. Caro. De todo lo que es el proceso, de liquidación de sueldos, ¿sí? De acuerdo a lo que veníamos hablando. Lo primero que pasa es el registro de las novedades, ¿sí? Yo agarro y recopilo la información necesaria para la liquidación, con todas las relaciones estas que veníamos hablando. Toda esta información se procesa a través del sistemita de gestión de liquidación. Si es dentro de la compañía, dentro de la compañía, si es fuera de la compañía, en el estudio contable. Se procesa. Se verifica, o sea, se hacen controles, nos fijamos de que, no sé, tenía 50 empleados, bueno, liquidé 50 empleados. Y este mes además tuve 3 altas, bueno, tengo que tener 53 empleados. Si tengo el registro de cuántas eran las horas extras totales que tenía que liquidar este mes, me tiene que coincidir con lo que se ve reflejado en todos los recibos. Hay ciertos sistemitas de control, digamos, para verificar que la información que nosotros teníamos pensado que figure en los recibos de sueldo, se vea reflejado en los recibos de sueldo. ¿Por qué? Porque uno liquida, no sé, 1000 recibos de sueldo, pero después tiene que comprobar que la información que yo pasé o que englobé en estas novedades realmente esté reflejado en el recibo de sueldo. Porque si no, en cuanto hacemos la acreditación de los saberes, tengo a 50 personas reclamándome, che, no me pagaste las horas extras del mes pasado. Si yo no lo comprobé, si eso realmente quedó registrado en el recibo, es muy probable que después tenga algún tipo de reclamos. Entonces lo proceso, lo controlo, y una vez que lo tengo controlado y que me verifiqué que esté todo ok, apruebo. Una vez que está aprobado, pasamos al siguiente paso, que es el pago, la acreditación bancaria, ¿sí? Al número que llegué después de procesar toda esta información, es el número que le vamos a pagar a cada colaborador dentro de su cuenta bancaria en la cuenta de su sueldo. Pasó esto, pasamos al último paso, que es el cierre del proceso, donde se efectúan los recibos de sueldo. Los recibos de sueldo, bueno, se va a ver reflejado, digamos, el detalle de la remuneración de cada colaborador. Después se va a hacer un registro en los libros de remuneraciones del artículo 52, que es como un detalle de todas las remuneraciones que se liquidaron de todos los colaboradores de la empresa, que actualmente se hace a través del sistema digital en una página de AFIP. Bueno, los asientos contables, que eso va a tener, digamos, como incumbencia en las áreas contables de la compañía para poder dejar registro de los sueldos que se pagaron en la empresa. El pago de las retenciones a los organismos correspondientes. Yo le retuve a la gente plata para mandar a la obra social, le retuve para mandar a la FIP, para la FIP también. Jubilación, le retuve para mandar al sindicato. Todo eso que le pagan un montón de boletas distintas y se le va a pagar a cada organismo como corresponda, ¿sí? Lo que se le corresponde al sindicato, lo que corresponde a impuesto a las ganancias, por ejemplo. Y acá una recomendación, o sea, que está bueno y que me parece que suma totalmente, es disponer de un momento o de un espacio para que la gente tenga atención, digamos, a si tiene consultas con respecto a su liquidación mensual. O sea, la mayoría de las personas que trabajamos en relación de dependencia y tenemos un recibo de sueldo, por lo menos al principio, no entendemos muy bien cómo está conformado el recibo de sueldo. Entonces está bueno
poder darles al espacio a los colaboradores para que se puedan acercar al área de liquidación de sueldos y preguntar libremente y sin trabas y sin ningún tipo de miedo, digamos, de no entiendo y quiero que me lo expliques, y me parece que está bueno darles, digamos, como el espacio. Y en línea con esto, yo en el siguiente slide les voy a explicar, o sea, muy básico, cómo es la conformación de un recibo de sueldo, solo para que ustedes lo tengan en consideración. No vamos a entrar en detalle, porque es como cada recibo de sueldo es un mundo, o sea, dependiendo de la actividad, dependiendo de las particularidades de la empresa, hay conceptos que son únicos de cada compañía, como hablamos recién, esto de la puntualidad puede que no exista en todas las empresas, dependiendo de si estamos en un convenio de comercio, si estamos en el convenio de, no sé, supermercados, si estamos en convenio de consorcios, dependiendo en qué convenio estamos, los conceptos y ítems dentro del recibo de sueldo van a variar. Pero hay conceptos que son fijos y que deberían estar en todas las liquidaciones, así que pasamos al siguiente slide y les voy a contar cuáles son, como para que ustedes entiendan un poco más cómo es su recibo de sueldo. Bueno, esta es la conformación como básica de un recibo de haberes, ¿sí? Donde vamos a encontrar distintos espacios. Un espacio donde está el sueldo bruto, ¿sí? Y todo lo que lo conforma, un espacio donde vamos a encontrar los aportes, que deberían ser todas las retenciones que nosotros tenemos, y puede que exista, como que no, una parte de conceptos no remunerativos. Todo esto va a conformar mi recibo de sueldo. Si hablamos del sueldo bruto, lo que sí o sí tiene que figurar en el recibo de cualquier persona que esté en relación de dependencia es el sueldo básico, o el sueldo de convenio, como les puse acá en amarillito, ¿sí? Ese es el único concepto que sí o sí va a tener que aparecer, esté fuera o dentro de convenio. Si estoy dentro del convenio, además, pueden aparecer otros conceptos que tengan que ver con el convenio por el cual yo trabajo. Por poner un ejemplo, en el acuerdo de comercio, que es el acuerdo, digamos, que el convenio que más actividad engloba en nuestro país, donde la mayoría estamos trabajando, quizás, tiene conceptos que son como bastante generales y simples, que es, por un lado, paga antigüedad, o sea, por convenio, presentismo, que es un porcentaje del concepto básico. Bueno, pueden haber acuerdos y decretos remunerativos. Actualmente, si hay algunos que están en relación de dependencia, en el comercio hay un acuerdo de, bueno, desde marzo, que dispuso comercio, de 2.000 pesos, que son a cuenta futuros aumentos. O sea, cuando cierren paritarias nuevamente, que por ahora está todo cancelado, van a retomar sobre ese acuerdo para ver cómo lo introducen en el básico de convenio. Después tenemos otros decretos que pueden ser por el gobierno. El gobierno a principio de abril, por ejemplo, decretó un decreto que se llama 1920, sí, creo que es 1920 o 2020, que son de 4.000 pesos, que también figuran dentro del recibo de sueldo como acuerdo solidario, 2020 creo que es, por 4.000 pesos. Puede existir también un concepto que se llama cuenta futuros aumentos, en donde, por ejemplo, yo empresa, yo empleador, sé que en abril generalmente cierran paritarias. Y como tengo cierto colaborador que viene desempeñándose muy bien, le quiero hacer un anticipo de lo que se va a cerrar en paritarias en abril. Entonces en febrero le pongo un concepto que dice a cuenta futuros aumentos, 2.000 pesos brutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de abril en el que llega la paritaria, yo le absorbo de esa cuenta futuros aumentos, que ya se lo había anticipado en febrero, y se lo compenso con el cierre de la paritaria en abril. Esto puede existir como que no, en muchas empresas se usan este concepto de cuenta futuros aumentos in eternum, o sea, lo ponen y lo dejan siempre, y ya después pasa a ser un derecho adquirido que uno forma a ser parte de su remuneración. En otros casos, no. Bueno, puntualidad, que es un concepto que puede existir como que no, y otros conceptos que tengan que ver con el convenio. Todos estos conceptos son remunerativos. La suma de todos estos conceptos forman mi sueldo bruto. ¿Sí? Ya son 11:30, me recontrapasé. Perdón, pero me reentusiasmo con esto y me paso. Ya termino igual. Después tenemos los descuentos de ley, que son estos aportes que son obligatorios, que son jubilación, obra social y la ley, que son el 17% y son para todas las personas que están en relación de dependencia, dentro y fuera de convenio. Y después podemos tener otros descuentos que tienen que ver con los aportes sindicales, que varía de acuerdo al convenio, ¿sí? En algunos convenios es del 2, en otros del 3, y varía totalmente dependiendo del convenio colectivo. Y la retención del impuesto a las ganancias. Todo esto figura dentro de aportes.
Y puede, como que no, existir conceptos no remunerativos, que también van a tener que ver con el convenio, y en algunos casos hasta también están los viáticos como no remunerativos. Entonces, la cuenta sería, mi sueldo bruto menos mis aportes, más los no remunerativos me van a dar mi sueldo neto, o sea, el sueldo que yo me llevo de bolsillo. Espero que les haya servido esto como parlan, por lo menos ahora cuando vean su recibo, lo comparan con este cuadrito y dicen, ahora entiendo, esta parte es remunerativa, esta parte tiene que ver con los aportes, y así llego a mi neto. Solamente a modo, digamos, de guía para que ustedes puedan leer su recibo con un poco más de comprensión. Pasamos al siguiente slide. Bueno, acá que tenga que ver, digamos, con cuál es el costo, digamos, para la empresa. Hablábamos de que teníamos conceptos remunerativos, menos los aportes, digamos, que son esas retenciones que yo voy a tener, más los conceptos no remunerativos, voy a llegar al sueldo neto, sueldo de bolsillo. A todo esto yo además le tengo que sumar las contribuciones patronales, o sea que ahí no termina qué es lo que la empresa paga por cada sueldo de cada colaborador, sino que además hay un montón de pagos de contribuciones patronales que tiene que hacer el empleador, que representan aproximadamente un 45% más de lo que se le paga de sueldo, ¿sí? Y esto en total nos da nuestro costo salarial, o sea, ¿de cuánto es? Yo a un empleado le voy a pagar 1.000 pesos, bueno, además tengo un 45% más de costo laboral por contribuciones patronales, entonces mi costo salarial va a terminar siendo de 1.450 pesos total. Pasamos al siguiente, Caro. Bueno, de todo lo que hablamos hasta ahora, si cometemos errores o si tenemos, digamos, fallas en cómo planteamos el área, en cómo planteamos la circulación de información, en cómo ponemos reflejado todos estos conceptos e ítems y novedades dentro de la liquidación de sueldos, nos va a generar costos, ¿sí? Por un lado pueden ser costos legales y económicos, como pueden llegar a ser las pérdidas de activos corporativos, inspecciones no satisfactorias y multas, ¿sí? Que tenemos que pagar por hacer mal la liquidación, juicios laborales, o sea que esto es súper habitual, si tenemos mala liquidación puede que algún colaborador nos demande, conflictos colectivos, o sea, si tenemos errores en la liquidación puede que nos paren una planta, ¿sí? Y si no planteamos bien cuáles son los procesos de circulación de información y cómo va a ser todo el circuito de la liquidación de haberes, puede que dupliquemos tareas y perdamos el tiempo, también nos significa un costo económico. Pero esto no es solamente lo más importante, o sea, los costos económicos que esto puede generar, sino los costos que no son directamente económicos e intangibles, que son los que mayor dificultad nos traen dentro de las empresas, que son las dificultades que se generan en el clima laboral interno, ¿sí? Esto se ve reflejado directamente con una baja de la productividad de las actividades, empieza a haber una erosión en la relación entre el empleador y el trabajador, hay quejas, hay disgustos, vengo a trabajar todos los días y me pagan mal, me liquidan mal, y ahí también empieza como a haber una desconfianza, ¿sí? Se pierde la confianza en el proceso, se pierde la desconfianza en el área, y terminan cayendo todos, o sea, cuando hay problemas en el área de liquidación de sueldos, la gente enseguida dice, recursos humanos, me está complicando la vida, me hace mal la liquidación, pero es recursos humanos, así que ahí entra capacitación, selección, caemos todos cuando liquidación de sueldo funciona mal. Así que nada, hay que tener mucho cuidado con los errores y el costo que esto trae aparejado. Y las dificultades de los empleados a no disponer de su dinero en tiempo y forma, o sea, si yo tengo errores continuamente sobre la liquidación de sueldos, un mes se lo ajusto, al otro mes se lo vuelvo a ajustar y qué sé yo, y la gente no cuenta con su dinero en el momento que lo debería contar, que volvemos al mismo, era el objetivo principal, tiempo y forma de la liquidación de sueldos de las personas. Bueno, y hasta acá llegamos. Nos quedamos, no sé, sin tiempo para el break and room, o no sé, si tienen ganas de continuar con y habría que ver o sea, primero si hay preguntas adicionales. Pasemos a preguntas entonces y vemos. ¿Alguna pregunta? Ok, preguntas no hay. Si ustedes van a la lista de participantes y cada uno trata de mirar la lista de participantes, abajo de la lista donde todos ven quiénes son, ustedes van a encontrar que tienen un botoncito que dice sí, uno que dice no, otro que dice vaya más despacio, vaya más rápido, ¿no? Pueden contestar los alumnos tocando sí
¿O no? A ver si se quieren quedar a hacer el breakout. Ah, ¿es tilde o crucecita? Claro. Tilde o crucecita. Si quieren el breakout room o no. Claro, miren la lista de participantes, ahí cada uno elige sí o no. ¿Encontraron los botones? Están votando ya. Ah, ok, yo no lo veo por eso, buenísimo. Sí, van 9 que sí, 10. Hay alguien que dice que tiene una clase de economía. Mientras tanto, les contesto que preguntaron los videos de YouTube. Acabamos de subir 2 videos nuevos y se van a subir los restantes en los próximos días. Y también preguntaron si se sabe algo de la fecha del parcial. No tenemos parcial nosotros, tenemos final directamente. No sé, no contestaron todos, no sé si están... No, solo contestaron 14 personas. En este momento. 16. De 38. Bueno. 18. Ok, nos quedamos para el breakout room. Los que se tengan que salir se salen, no hay problema, y los que se pueden quedar, nos quedamos. Buenísimo, entonces. ¿Lo hago igual de 15 minutos? Sí. Los que puedan, si no, sí, les agradezco, los que no pueden, les agradecemos les pedimos el tiempo. que salgan, los que nos pueden quedarse en este momento y que se queden así. Daniele arma los breakout room con los que nos vamos a quedar. Sí, les aclaro para los que piensan irse que no quedan grabados en la grabación en el breakout rooms, entonces si no lo pueden ver de nuevo. Okay, solo esta aclaración. Entonces nada, los mando a los breakout rooms. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo les fue en los breakout rooms? ¿Bien? Bien. Buenísimo. Les pido disculpas, pero yo me emociono con estos temas y me voy por las ramas. Y eso que hoy no tuvimos como tanto intercambio, digamos, porque cuando es en vivo siempre surgen un montón de temas re interesantes para hablar y siempre estoy como con el último minuto dando respuesta y todo, pero porque bueno, nada, todos trabajamos quizás en relación de dependencia y tuvimos algún caso, algún ejemplo o algo que nos quedó duda, y a mí me encanta responder dentro de lo que sé y nada, me apasiono. Bien. Bueno. Perfecto, entonces podemos dar terminado. Si no hay más preguntas acá o comentarios, terminamos por hoy. Sería bueno después, igual vamos a reforzar por correo, el sábado que viene hay clases normalmente, el feriado es jueves y viernes, pero el sábado no es feriado y hay clase. Ok. Carola, ¿querés decir las últimas palabras? ¿O? Las últimas palabras. Antes de morir. Las últimas palabras, las palabras del cierre. Antes de morir. Bueno, muchas gracias nuevamente por haber participado de este ciclo virtual y oficial de clases de Administración de Personal 1 del primer cuatrimestre de 2020. Nos vemos el sábado que viene con muchos más temas interesantes y esperemos que todo este aprendizaje sea de mucho disfrute y crecimiento para ustedes. Gracias, okay, buen fin de. Muchas gracias. Buen fin de. Hasta el sábado. Chao, chao. Chao.